Hola, hola, hola. Ok, espero que estemos en vivo para poder comenzar. Yo creo que sí, que ya estamos. Voy a tratar de conectarme entonces a través de Instagram también para poder hacer por completa la presentación de hoy a las dos redes. Voy a ajustar volumen y empezamos. Ahí espero que me estén escuchando mejor. Bueno. ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos en yo les digo, mini viernes nuevamente, pues estamos jueves y nos encontramos en la sesión 3 de la serie Trascendencia con Nadia Barú. El objetivo de esta serie es que podamos compartir información sobre inteligencia emocional, comunicación interpersonal, yo le llamo comunicación relacional, y compartir algunas de las ideas, sesiones y entrenamientos que he podido dar como consultora corporativa en algunos entrenamientos para ejecutivos. Así que empecemos entonces con el live de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la morfopsicología de las emociones expresadas en tu rostro. ¿Qué significa esto? Esto significa la mímica de la gestualidad, lo que las arrugas demuestran como expresiones de tus emociones, de cómo eres. Y este conocimiento te va a permitir para hacer una introspección hacia adentro de cuáles han sido las emociones que más has vivido hasta ahora, así como también para poder reconocer e identificar en tu pareja, en tu colega, en tu jefe, en tus clientes, cómo esa persona se relaciona, qué emociones comúnmente más tiene y de esta manera ejercer mejor forma de comunicación o influencia. Entonces vamos a hablar de la morfopsicología facial relacionado a las emociones que se comunican a través de tus arrugas. Empecemos entonces. Lo primero de lo que te quiero contar son que en morfopsicología, que es una pseudociencia de la fisionomía, cuya comprobación científica ya se dio en el año 2000 por el doctor Julián Gabarre, indica que la mímica de la gestualidad señala que nuestras emociones se expresan mucho en los gestos que hacemos y cuando contenemos una emoción repetitiva por más de 2, 3 o 5 años seguidos, esa emoción ya se marca en la cara y es lo que genera una arruga o un surco específico en tu rostro que hace ver cómo han sido tus experiencias de vida y cómo has respondido emocionalmente a las mismas. Entonces, hablemos de las arrugas verticales. Si coges un espejito, porque la idea es que puedas hacer conmigo este live de 20 minutos de una manera práctica, entonces puedes coger un espejito o ver alguna de tus selfies y revisar la siguiente información. Primero, en morfopsicología de las arrugas verticales en tu rostro señalan todas aquellas experiencias mentales o las experiencias espirituales que has vivido. Son las arrugas que les llamamos de la concentración, del intelecto y del pensamiento. Entonces, lo primero que te invito a hacer es que cuando converses con alguien o quieras hacer esta introspección primero contigo mismo, revises los surcos, las líneas de expresión que más se han marcado en tu cara. ¿Son verticales o son horizontales? Cuando son más líneas verticales, por ejemplo, el nasogeniano, que es esta arruga que se hace de la nariz hasta el final. Cuando son ese tipo de arrugas más verticales, a veces hay otras que ya te voy a decir qué significa, que se marcan aquí arriba del labio superior. Todas esas arrugas están relacionadas más al intelecto, la concentración y el pensamiento. Vamos a ir repasando una por una. Y si tienes en tu rostro más arrugas horizontales, según la fisionomía de la cara, nos señala que estas están más ligadas a experiencias terrenales que has vivido. Y ojo, que las arrugas más horizontales, según la fisionomía del rostro, señalan, y esta pseudociencia de la morfopsicología, señalan que eres más propenso a algunas enfermedades físicas. Entonces, mira qué interesante. Incluso desde hace muchas décadas, en países, sobre todo de Asia, se aplicaba esta pseudociencia para poder leer
a los pacientes, por ejemplo, los médicos naturalistas, sobre este tema de qué es lo que les pasa y cómo detectar sus síntomas solo leyendo sus expresiones faciales o la fisionomía de su rostro. Así que esto es de pronto nuevo para nosotros, pero no para esas culturas. Empecemos con aquellas arrugas de la frente y su significado entonces. Si tú puedes leer esta información en tu colega, jefe, cliente o hasta tu propia pareja, podrás darte cuenta que muchas de las emociones que ya se expresaron en la cara de estas personas hablan de su forma de ser, lo que podríamos decir su carácter o personalidad. Entonces, las arrugas, y empecemos con la frente, voy a tratar de sacarme los lentes para ir poco a poco explicando. Las arrugas de la frente, por ejemplo, las que se hacen en el entrecejo, cuando se trata de una sola arruga en la mitad, hablamos de que es una persona de pronto iracunda, sí, que suele tener más emociones de enojo que emociones de alegría. Ahora, si son dos líneas, una que empieza en una ceja o en la raíz de la nariz, en realidad acá arriba, y otra acá, así, hablamos de que en morfopsicología de la mímica, de la gestualidad, significa que es una persona que en cambio es muy meticulosa, que se concentra mucho en los temas, porque cuando nos concentramos mucho en un tema, solemos hacer los ojos pequeños como para enfocar bien y al hacer esa expresión de querer ver bien o enfocar, inevitablemente se va a fruncir el entrecejo. Entonces, quiero aclarar que no toda arruga del entrecejo es porque es una persona enojada. No, 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 no. Si tú tienes una arruga vertical, posiblemente seas un poquito más iracunda de lo que deberías tratar de ser. Pero si tienes las dos líneas, es decir, las que arrancan desde el inicio de la ceja, un poquito paralelas, las líneas del entrecejo, no se dice que es una persona iracunda, sino que es una persona que se concentra mucho, muy meticulosa, muy perfeccionista, y obviamente para concentrarse va a hacer el gesto del entrecejo para que los ojos enfoquen mejor la atención. Ahora, si esto lees, por ejemplo, en tu pareja, ahora podrás comprender por qué de pronto es más detallista, más perfeccionista, o si tienes solo una línea de expresión en la mitad, porque es más iracunda. Si esto lo traspasas a tus relaciones profesionales, antes de conocer un jefe o una entrevista de trabajo, ya podrás deducir, ok, la persona con la que estoy interactuando ahora es un poco iracunda. Tengo que irme con un poco de tino a la hora de crear empatía con ese ser humano. Entonces, esta información quiero que la apliques en varios de tus entornos. De esto se trata la comunicación relacional. Ahora bien, hablemos de otra arruga en la frente. Otra arruga en la frente es la completamente horizontal, que suele ser no solo una, sino que suelen ser varias arrugas. ¿Qué significa esto en morfopsicología facial? Resulta que cuando las personas generamos líneas horizontales en la frente, hablamos de que hemos tenido muchos procesos de preocupación, porque cuando tenemos la emoción de la preocupación, solemos hacer, o del asombro, solemos hacer. Entonces, al hacer, obviamente, se van a marcar unas líneas horizontales. Ahora, yendo a la medicina tradicional china, esto en cambio significa que cuando las líneas son conectadas completamente horizontales, una bien seguida de la otra, no que está una arriba, una abajo, sino que tienen una continuidad, esto significa que es una persona que ha tenido lecciones aprendidas. Mira qué bonito. Entonces, también va más allá de la interpretación material y tiene una connotación también espiritual. Entonces, repito, líneas horizontales en la frente en morfopsicología facial expresan que es una persona que constantemente vive procesos de preocupación y posiblemente de ansiedad porque está constantemente preocupada. Y si las líneas están muy conectadas, es decir, si no se interrumpen o cortan, sino que son continuas, lo que significa en morfopsicología es que es una persona que ha tenido lecciones aprendidas, que como que ha caído y ha aprendido de la caída. Ahora, preocupémonos un poco si esas líneas no están muy conectadas. No quiero que utilices esta información para juzgar. Quiero que utilices esta información para comprenderte primero a ti, a lo que leas esto en tu rostro
y luego a la persona con la que estás queriendo empatizar y hacer conexión o hacer clic, que es como yo le digo. Ahora, pasemos a de gana me pongo los lentes porque no termino de explicar la frente. Pasemos a la siguiente arruga. Entonces, hasta aquí. Y para los que se nos están uniendo, hoy en nuestro live de 20 minutos, y aunque siempre ofrezco 20 y terminan siendo 30, vamos a hablar de la morfopsicología de las arrugas, como una pseudociencia que te permite interpretar cómo eres, así como es la persona con la que estás interactuando. Habíamos mencionado la primera arruga, que suele ser la del entrecejo, y habíamos dicho, para los que se acaban de unir, que cuando es una sola arruga en la mitad, en morfopsicología habla de una persona que ha tenido mucha emoción de enojo, personas iracundas, pero que si son dos líneas que parten verticales, paralelas, que parten del inicio de la ceja un poquito hasta arriba, ahí hablamos en morfopsicología de que no es que son enojonas, sino que son personas que se concentran mucho en algo y muy meticulosas porque los ojos necesitan hacer esta expresión a la hora de querer enfocar la mirada en algo y es obvio que esa arruga se va a marcar. Entonces, si conoces a una persona que comúnmente tiene esa arruga, por ejemplo, puedes deducir que es muy perfeccionista, muy detallista y si fuera tu cliente, cuidado porque con este cliente hay que anticiparse a la hora de hablar, darle muchos detalles y especificaciones para que se encuentre a gusto. Ahora, vamos con otra línea de la frente, que es en realidad también en el entrecejo, pero es una completamente horizontal. Hay personas que se les forma una línea horizontal aquí. A ver si lo puedo decir en cambio para el Facebook que tengo enfrente, aquí. Entonces, esa línea en morfopsicología facial lo que significa es que es una persona, a ver si logras comprenderme, tosuda. Tosuda significa tenaz, perseverante. Ninguna emoción es buena ni mala, sino cómo esa emoción ha hecho la persona que eres y cómo contribuye a tu crecimiento. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto, pues ser tenaz y perseverante, wow, o sea, maestro. Pero si eso te lleva a una extrema preocupación, cuidado, hay que lograr un balance. Entonces, trata de utilizar esta información para decir, ok, me reconozco y puedo saber cómo ser más comprensivo conmigo mismo y con la persona con la que estoy interactuando. Ahora, hay arrugas en la frente que en cambio marcan la felicidad y esto me encanta porque las arrugas de la felicidad también te dice si son personas más optimistas. Esto, por ejemplo, son jefes un poco más llevaderos, son clientes o colegas más llevaderos y cuando les doy estos talleres en las empresas y sobre todo a los jefes de equipos les digo, trata de ver las expresiones de la cara o las emociones que marcaron esas líneas de expresión en la cara de tus subalternos como una oportunidad de conocerlos más allá. Finalmente, liderar no es decirle a la gente qué tiene que hacer. Liderar es sacar la mejor versión de esa otra persona para que logre también ser líder, para que alcance también sus objetivos. Entonces, vamos con las arrugas de la felicidad que también resulta que se pueden ver en la frente. ¿Cuáles son estas? Déjame ver si llego a esa información para no perderme. Aquí la tengo. Tenemos la primera arruga que a mí me gusta mucho, que es una arruga vertical que suele salir desde la ceja hacia arriba, pero en este lado. No importa si es de un lado o de los dos. Esas son consideradas arrugas de la felicidad o de la alegría porque va asociado a las expresiones que hacemos cuando sonreímos constantemente. No solo sonríe la boca cuando sonríes de verdad. Otra arruga de la felicidad es la que llaman la arruga del felino, que a mí me gusta, que son como dos arruguitas que se hacen aquí. Ajá, como los felinos. Entonces, cuando uno se ríe, y hay algunos que reímos haciendo así con la nariz, las llaman también las arrugas de la felicidad. Entonces, si una persona tiene estas arrugas y tú te estás comunicando con ellas, dice, ok, es una persona optimista que ha tenido más procesos positivos en su vida y entonces de pronto esa persona va a aportar a tu crecimiento también porque te llena de buena vibra. Mira qué bonito. Y lo bonito de la morfopsicología es que no necesitas que alguien hable para llegar a esta información. Basta con que puedas leer su cara. Y cuando lees su cara, mientras te presentas o saludas, ya tienes valiosa información. Así que lo primero que yo te reto es que esta información la valides en ti antes de atreverte a leerle la cara al resto. ¿Ok?
Listo, vamos con otras arrugas que ya están en los ojos. Ya hablamos de la frente, así que vamos a pasar a los ojos. Una arruga muy común en los ojos, también llamadas patitas de gallo, son las que se forman hacia arriba y hacia abajo, ¿ok? Cuando se forman más hacia arriba, nuevamente se asocia a que la persona ha tenido procesos más de alegría. Entonces, nuevamente es una arruga de la alegría. La persona ha tenido más momentos felices que tristes. Pero si las patitas de gallo tienen más líneas hacia abajo que hacia arriba, en la morfopsicología denota que es una persona que ha exteriorizado momentos más, perdón, ha interiorizado momentos más de tristeza que de la alegría. Entonces, a mí me encanta cuando puedo ver esto en los viejitos, por ejemplo, y digo, oh, es una persona, si veo muchas líneas hacia arriba en sus patitas de gallo, digo, ay, qué bonito, ha tenido una vida más feliz que triste. O si veo personas que tienen la patita de gallo con arrugas más hacia abajo, digo, ok, esta persona ha tenido más momentos de dolor, tengo que ser más tinosa, más suave, más gentil a la hora de comunicarme con ese ser humano y de pronto no tocar temas personales porque está en un estado sensible, ¿ok? Ahora, en las arrugas de los ojos, otras cosas que la que podemos ver y que esto es muy interesante es, por ejemplo, cuando a mí una de las cosas que yo hago es ayudar a los departamentos de talento humano en la revisión de perfiles morfopsicológicos del rostro para saber si esas características encajan con el perfil que esperas en el puesto que estás dando para el puesto de trabajo. Entonces, una de las cosas en las que me suelo fijar es en la siguiente arruga. Hay una arruga que es completamente como una ojera, pero no está hacia abajo, sino más pegada aquí. Esa arruga hay dos, una que se marca como un surco, como una ojera, y otra que se infla un poquito, o sea que es una arruga, pero ¿has visto esos párpados inferiores infladitos, como bolsitas? Ya. Entonces, aquí hay que tener mucho tino antes de juzgar. Cuando se hacen bolsitas, hablamos de una persona que ha tenido medicación de pronto continua, una persona depresiva, una persona con tendencia a ciertos vicios, no necesariamente de medicinas, pero hablamos de ahí de vicios, ¿de acuerdo? Ahora, si es que el surco no de la arruga que te cuento ahorita no está infladito, sino que está hundido como una ojera, ahí hablamos de una persona que ha tenido muchos procesos de tristeza, incluso de pronto algún problema en la infancia relacionado a algún abuso. Entonces, es muy sensible esta información y es muy sensible que la utilices de una manera responsable. Vuelvo, insisto, no para juzgar, sino para comprender al otro ser humano y comunicarte mejor. Todo lo que te estoy explicando ahorita para los que se acaban de unir se llama psicomorfología del rostro y hoy específicamente me he enfocado en la mímica de la gestualidad, que son las líneas de expresión. Ahora, hasta aquí vamos con los ojos. Avancemos un poquito más con otras arrugas. Ya te dije que en la nariz teníamos la arruga del felino, que es la que se forma aquí, que es cuando hablas de muchos procesos de alegría, pero también hay una arruga que está más abajo de la nariz, que son esas arrugas verticales que se forman aquí, en la parte superior del labio. Esas arrugas verticales en morfopsicología facial significa que es una persona que ha entregado más, ¿cómo te lo digo bonito? Ha entregado más de lo que ha recibido. Es que no hay una palabra bonita, tengo que decir cómo es. Es una persona que de pronto ha dado mucho más al resto de lo que se ha dado a sí misma. Entonces, esto en la medicina oriental lo asocian a, por ejemplo, una persona eh, filántropa o una mamita o una abuelita o un papito que ha dado mucho por el resto y ha descuidado el darse a sí mismo. Entonces, acuérdate que en la primera sesión que vimos de trascendencia, y si te lo perdiste, está en mi página de YouTube, Nadia Baró Consultora, en el episodio 1, hoy estamos en el 3. Habíamos hablado que en morfopsicología facial el labio superior más grande habla que el inferior habla de una persona que da,
y recibe no en la misma cantidad. Pero cuando tenemos el labio inferior más grande que el labio, o más ancho que el labio superior, son personas que se dan mucho a sí mismas, pero no en la misma medida al resto. ¿Ah? Entonces, esto lo vimos en el video 1. Por ahí alguien me pregunta y me dice, qué buena noticia, ya no me voy a preocupar por ellas. Gracias por compartir, sí. Ay, la cara y lo que te cuenta el rostro, una vez que conoces de morfopsicología, es tan bonito porque habla de tus experiencias de vida, entonces no tiene sentido que las quieras ocultar. Si hay parte de ellas que por belleza quieras disimular, pues está bien, pero de plano te voy diciendo que el ácido hialurónico creo que como a los 6 meses se desvanece. Así que hay que empezar a sentirse más orgullosas, orgullosos del también, porque es hombre y mujeres, de lo que refleja nuestra cara, que finalmente refleja nuestra experiencia. Y que cuando esto lo podemos leer en otro ser humano, facilita enormemente la comunicación. Ahora bien, vamos con otra arruga. Hay otra arruga que es la arruga de la tristeza, de decepción y de la amargura. Son dos. La primera suele hacerse, ¿te acuerdas cuando te hablé de la arruga que es como una ojera? Pues bien, esta es una arruga que sigue la misma forma pero de manera más abajo. Es una arruga que sigue como el sentido que hace el recorrido de una lágrima hacia abajo. Esa arruga hacia abajo que se marca como una ojera pero abajo le llaman la arruga de los amores perdidos. ¿Por qué? Porque es el surco que se marca con el recorrido que hace una lágrima. Entonces, si una persona ha llorado mucho, generalmente asociado a alguna pérdida familiar o de un amigo o una amiga, pero es una pérdida emocionalmente muy fuerte, se marca ese surco en la cara y el surco de la ojera hacia la punta de la nariz más o menos está relacionado entonces a procesos de mucho dolor y tristeza. Cuando veas esta línea de expresión en uno de tus clientes o tu pareja o en algún familiar, sé más amoroso, porque ha habido mucha tristeza, ¿ok? Ahora, otra arruga asociada en morfopsicología a momentos de tristeza es la que se marca aquí, en la comisura de los labios hacia abajo. No hablo del nasogeniano, de ese todavía no hemos hablado hoy. Hablo de la que se marca desde las esquinas de la boca hacia abajo. Esa arruga de esquina de la boca hacia abajo también es sinónimo en morfopsicología de procesos de mucha tristeza. ¿Por qué? Porque cuando estamos tristes, acuérdate del emoticón que tenemos de tristeza con la boquita hacia abajo, entonces se marca ese surco. Repito, cuando tú has tenido una emoción positiva o negativa, no quiero llamarlas así porque todas sirven para subir de alguna manera el crecimiento, para desarrollarnos mejor, pero cuando tú has tenido emociones, independiente de cómo tú las catalogues, positivas o negativas, y las sostienes más de 3 años, tu cara empieza a hacer ese mapa, empieza a hacer ese trazo. Entonces, ojo con lo que te he contado, arrugas de la frente, arruga de la nariz y arrugas de la boca. Y ahora sí hablemos del nasogeniano, porque alguien también me andaba preguntando por ahí, ¿y esa arruga qué significa? Las personas que tenemos el nasogeniano muy marcado, ¿qué es esto? Somos personas que defendemos mucho nuestras ideas y ahí creo que me estoy delatando. Sí, son personas, somos personas que defendemos mucho las ideas propias. Y claro, hay que lograr un balance entre tu pensamiento, tu idea, tu verdad, que no necesariamente es la verdad del otro. Entonces, esa sería otra de las arrugas que hemos revisado hoy. Entonces, voy a hacer un resumen de las arrugas que hemos visto y de lo que significan para que leas esto en tu rostro y lo apliques en tu relación con tu pareja, jefes, colegas y clientes también. Entonces vamos con las arrugas de la frente. A ver si quienes están interactuando conmigo me van poniendo las respuestas
para ver, a mí me gusta como que tomar prueba porque soy finalmente docente y me encanta esto. Vamos a interactuar un poco. Entonces, ¿quién recuerda? ¿Quién me ha acompañado desde las 8? Empecemos con las arrugas de la frente. Habíamos dicho que hay varias. Empecemos con un solo surco en la mitad. Un solo surco en la mitad, en la frente, en morfopsicología, ¿qué significaba? A ver, los que me empezaron a seguir desde las 8. Hoy estamos hablando de morfopsicología del rostro y específicamente lo que las arrugas dicen de ti. Entonces, ¿qué emoción representa el que tengas una sola línea en la mitad? Una sola línea en la mitad habla de una persona iracunda, una persona que ha tenido más emociones de enojo. Pero si son dos líneas completamente paralelas que iniciaban desde la ceja hacia arriba, esas dos líneas paralelas ya no es de personas bravas, son de personas muy meticulosas que se concentran mucho. Este de pronto es la pareja que le gusta, se mete como en su cueva y tan concentrado que cuando uno le habla no te presta atención. O incluso puede ser ese jefe que parece que no te escucha. Es porque está muy concentrado. Y habíamos dicho que esta expresión se hace cuando los ojos tienen que enfocarse mucho en algo y es normal que en una persona meticulosa esa expresión se haga tantas veces que ya se marcó en la cara. Vamos con el otro. Habíamos hablado de una arruga de la alegría muy bonita que se ve también en la frente, no solo en la boca. Le habíamos dicho que era la arruga, unas arrugas verticales que van desde la ceja hacia arriba, ¿no? Son esas arrugas verticales, les llaman las arrugas de la alegría. Y continuando con las arrugas de la alegría, habíamos dicho también que se consideran arrugas de la alegría cuando las patitas de gallo tienen líneas hacia arriba y que cuando hay más momentos de tristeza, las patitas de gallo en cambio marcan arrugas hacia abajo. ¿Te acuerdas? Ok, habíamos dicho también que cuando la línea es horizontal, que hay unas personas que tienen una línea horizontal que se marca en la raíz de la nariz, donde empieza la nariz, ahí hablamos de personas, eh, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué significaba la línea completamente horizontal? A ver, la línea completamente horizontal significa que es una persona muy perseverante, con mucha tenacidad, pero también obstinada y tosuda. Y ojo, que esta línea horizontal también en la mitad refleja entonces que eres una persona que a veces puede ser muy terca. ¿Ok? Listo. Ahora, y vamos con los ojos y habíamos dicho que cuando se marca una ojera pero una ojera infladita. Habíamos dicho que son como unas bolsitas. Hablamos de una persona que ha vivido momentos de depresión y que tiene tendencia a ciertos vicios. Y que cuando se marca la ojera, pero no como bolsita, sino más bien como un huequito, como un surco, son personas que han tenido muchos procesos dolorosos, sobre todo en infancia, y muchas veces se asocia a abusos de infancia, ¿sí? Abusos sexuales de infancia. Esto para mí suele ser muy revelador cuando perfilo al personal, cuando hago servicios de talento humano en reclutamiento o a veces para valorar el clima laboral. Y a veces el rostro revela mucho eh, cada persona cómo es, aunque yo no las haya conocido, solo a través de la morfopsicología y ellos o ellas me dicen, oye, sí, ¿cómo sabes? Entonces, vuelvo y repito, yo no quiero que ninguna de mis charlas de los jueves me creas nada de lo que te digo. Yo te estoy compartiendo con bases científicas la información que te doy, pero la única manera de probar el conocimiento que recibas de Nadia o de alguien más es que primero lo apliques. Así que ponga a prueba cada cosa que te enseño los jueves y ahí me comentas. Y vas a ver que te vas a sorprender. Ahora, vamos a seguir con otras arrugas. Ya habíamos dicho que teníamos también la bendita arruga del nasogeniano, que es esta, que en morfopsicología expresa que eres una persona que defiendes muchísimo tus ideas. Nada es bueno ni malo. Y hay otras arrugas que son las arrugas completamente verticales que se hacen en el labio superior. Y habíamos dicho que esa, perdón, es la arruga
de cuando tú das más al mundo de lo que recibes. Es como, le llaman en medicina oriental como que te hubieran exprimido, como cuando uno ve un río donde el agua ya no pasa, un río seco. ¿Cómo se ve? Se ve grietas, entonces arrugas verticales en el labio superior son de personas que dan mucho, mucho al mundo, pero que no se dan a sí mismas o no han recibido en la misma cantidad. Y acuérdate que eso va asociado con lo que habíamos visto en la sesión uno, que las personas que tienen el labio superior más ancho que el inferior son personas asimismo como filántropas, que están al servicio de otras. Y cuando tienen el labio inferior, perdón, más ancho que el superior, son personas que en cambio se dan más a sí mismas de lo que estás dando a los demás. Hay algo de egoísmo que sería mejor balancear para que tengamos mejores relaciones con nosotros mismos y con el mundo, ¿ok? Entonces, si quieres aprender un poquito más, ahí en la bio de mi Instagram está el link del curso, creo que está a $10 ahora, no lo sé, y con un bono que te da el mismo Udemy, te sale más económico y son 41 videos. Y a los que están en Facebook se los comparto así mismo por aquí el link. Nos vemos el próximo jueves, que Dios los bendiga y que descansen.